¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Les habla Elo Bengoechea y hoy tenemos un entrevistado muy especial. Colombiano él, colega se podría decir, porque es comentarista de fútbol. Previo a eso fue director técnico y tuvo pasajes de muy buen juego en el fútbol colombiano. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Se inició en el fútbol como entrenador en Colombia, más allá de haber tentado suerte como futbolista en su querido Atlético Nacional. Sin embargo, el poco apego a los entrenamientos y una dolencia crónica en la espalda lo llevó más a los estudios. Por eso se le conoce más como DT que como jugador. Juan José Peláez estuvo al mando de las selecciones de menores y juveniles de su país, muy apegado al estilo futbolístico de Francisco Pacho Maturana y Hernán El Bolillo Gómez. En la década de los 90 fue técnico de Atlético Nacional, saliendo campeón y llegando a disputar la gran final de la Conmebol Libertadores de América del año 95, ante Gremio de Brasil, que tenía como grandes figuras a Yardel y Paulo Núñez, además de Luis Felipe Scolari como entrenador. En el 98 estuvo en la Copa del Mundo de Francia como asistente técnico del Bolillo. Luego dirigió otras escuadras importantes de su país como Independiente Santa Fe, Atlético Junior y Deportivo Independiente de Medellín. Además, paseó sus conocimientos en Barcelona de Guayaquil y Bolívar de La Paz. Así, el año 2008 se hizo comentarista deportivo en la cadena televisiva Caracol, ocupación que no deja hasta la actualidad y que lo convirtieron en uno de los mejores de Colombia. Con todos nosotros en la entrevista, Juan José Peláez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Juan José? Un placer tenerlo aquí en la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Elo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Primero le quiero preguntar cómo nace su pasión por el fútbol, porque a ver, típicamente o usualmente nuestros entrevistados, previo a ser directores técnicos o ya sea en este caso el principal comentarista del fútbol colombiano, antes fueron futbolistas. No es su caso, o por lo menos no tenemos registros de usted como futbolista. ¿Por qué? ¿Cómo se dio? Por ahí en la década de los 70, que yo era muy aficionado al fútbol y veía jugar en el fútbol colombiano Atlético Nacional. Y me gustó ese Nacional de principios de los 70 y a la vez jugaba fútbol a nivel aficionado. Me involucré en equipos de fútbol organizados a nivel de liga regional del departamento de Antioquia. Pero tuve muchas lesiones de columna. Okay. La ciática me molestó mucho. Tanto que me tuve que hacer una cirugía de columna. Pero además yo no era muy entregado al entrenamiento. Me gustaba jugar, pero entrenar. Jugaba bien a la pelota, pero no me gustaba entrenar. Y en aquella época llegaron entrenadores a Colombia que exigían mucho la parte física, la parte mental. Llegó Subeldía, llegó Bilardo, llegó Manera, llegó Ribauro, llegó una serie de entrenadores que preferían a aquel jugador que corriera detrás de otro, que persiguiera al contrario, así él no jugara. Y yo no me matriculé con eso. Alguna vez entrené con Atlético Nacional estando muy niño, pero no me gustó el hecho de simplemente perseguir a alguien, atrás de alguien, los 90 minutos sin siquiera coger la pelota. Entonces eso me aburrió mucho. Además, era algo perezoso para entrenar. Me gustaba mucho el balón, jugaba muy bien con la pelota. Pero eso me aburrió y me sacó, además de la lesión, también la lesión, porque me dolía mucho después de los partidos, después de los entrenamientos, me dolía mucho la columna. Y me dediqué a estudiar hasta por allá los años 80, que estaba en la universidad, y conocí a alguien que trabajaba en Atlético Nacional en divisiones menores, un húngaro que vino por acá en la década de los 50, que huyó del régimen comunista y jugaba fútbol y alcanzó a jugar acá. Imre Kocsis. Él era primo del famoso Sándor Kocsis, de la famosa dupla Kocsis-Puskás. Claro. Por allá en el Mundial del 54 en Suiza. Sí. Él jugó muy bien, Imre, alcanzó a jugar aquí en uno de los equipos, Medellín y Nacional, y le ofrecieron el trabajo de director deportivo.
de Atlético Nacional en aquella época. Y yo lo conocí en la universidad y me invitó a trabajar con él dirigiendo uno de los equipos de divisiones menores en el año 80. Pero también jugaba yo en la liga, era jugador de liga, pero no liga profesional, era liga aficionada. Y dirigía. Ahí empezó mi trabajo en Atlético Nacional en divisiones menores, hasta por allá los años finales de los 80, que ya entré al campo profesional, con Hernán Darío Gómez, con Maturana y demás. ¿Sintió algún tipo de frustración por no haber sido futbolista profesional? Usted explicaba que no era muy apegado a entrenar, después que tuvo unas lesiones muy importantes en la columna, pero el no poder lograrlo, ¿se convirtió en una frustración? Sí, la frustración se sintió hace algunos años, ya después no tanto, porque siempre quise jugar fútbol profesional. Me dediqué a estudiar, estudié hice dos carreras, pero después el hecho de dirigir también me llamó mucho la atención. Era una forma de estar en el fútbol desde otro ángulo, ¿cierto? Seguir involucrado. Y como entrenador me formé mucho como líder, como persona, porque yo era una persona muy seria, era muy de pocas palabras. Como entrenador me tocó soltar mucho la lengua. Y me gustó mucho esa parte, aunque ya no tanto, como ya estoy en otra etapa de mi vida, pero en su momento sí, ser entrenador era apasionante, pero no entendía aquello de jugarse la vida cada 3 días, no entendía aquello de sufrir tanto en la dirección técnica. Si uno va a su carrera de director técnico, lo primero que viene a la cabeza es ese Atlético Nacional de la década del 90 y esa final que jugó contra Gremio. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época donde el fútbol colombiano tal vez comenzaba a lograr más esplendor en los torneos de clubes? Yo empecé a trabajar en Atlético Nacional nuevamente en el año 90, 89-90, cuando ya Maturana se va para la selección definitivamente. Yo me quedo en Atlético Nacional y reforzando, incrementando otras ideas, porque el fútbol es una constante de variables, una constante de movimiento, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar ahí colgadito porque si no te deja. Entonces le aplicamos cosas a ese Nacional después en el 91 que quedamos campeones, tuvimos con muchas Copas Libertadores, en aquella época había Supercopas. Sí. Después ya me toca a mí solo en el 94 porque Hernán se va con Maturana para la selección definitivamente, yo cojo Atlético Nacional, quedo campeón, voy a una Libertadores, quedo segundo detrás de Scolari, el Gremio de Scolari. Con equipos muy renovados, equipos muy jóvenes. El del 94 era un equipo que ya no tenía Faustino, que ya no tenía Fajardo, que ya no tenía muchos jugadores que eran insignes, pero que iban cumpliendo procesos. Plena y unos se vendieron. Entonces había que darle la vuelta, pero con la misma idea. Y ese equipo del 94 no era muy expresivo, diría yo, líricamente, pero táctica, estratégicamente sí. Por eso nos llevó hasta la final, porque nos tocaba trabajar mucho colectivamente y aferrarnos a una idea táctica que consistía básicamente en cerrar espacios cuando no se tiene la pelota y salir rapidito en contragolpe, con algún manejo de la época, porque en la época se manejaba mucho la pelota y al jugador por lo menos le gusta manejar la pelota, a veces es muy lento. Para la época estaba bien. Le voy a preguntar por las eliminatorias del 98, donde usted es asistente del Bolillo Gómez en la selección colombiana. ¿Fue un retroceso pasar de ser técnico principal a ayudante, aunque es cierto, de un club a una selección? No, porque era Selección Colombia, porque era eliminatorio. Porque yo con Hernán siempre tuve una muy buena relación, adentro y fuera de la cancha. Okay. Entonces compartíamos muchas cosas. No me sentía tan asistente. Yo también a veces en la selección tenía mis posturas como técnico, ¿cierto? Claro. Pero no, para mí fue una gran experiencia. Aparte del aprendizaje en un mundial, en una eliminatoria, eso nutre mucho, ¿cierto? Ya después de ahí del mundial ya vienen otras situaciones y nos toca trabajar ya solos en diferentes clubes.
Vamos a seguir hablando de mucho más sobre fútbol, fútbol colombiano, selecciones, comentar. ¿Qué significa comentar el fútbol en general con Peláez? Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Estamos con el principal comentarista colombiano de la época, pero además un hombre que sabe muchísimo de fútbol, que se expresa muy bien y que trabajó como director técnico previo a ser comentarista. En este mundo globalizado o en este fútbol de hoy en día se habla mucho de la ausencia del famoso 10. Por poner un ejemplo, el pibe Valderrama de Colombia, quien lo tuvimos aquí en la entrevista. Hablando de fútbol netamente, ¿le preocupa este juego más esquematizado y con la ausencia del creativo, con esa falta de espacio para el futbolista que inventaba el mágico? Menos imaginación, menos naturalidad, menos esencia. Hoy se juega a más velocidad. Está bien que se juegue a más velocidad, pero que no se coarten ciertos detalles que tienen los buenos jugadores de fútbol. Que no se les borre del escenario a ciertos jugadores, que se les pueda dar un espacio. Pero yo creo que como todo este movimiento de este planeta, de la vida, del deporte, es un movimiento circular. Lo que sube baja, lo que baja sube. De alguna forma todo volverá a ser retrógrado y tendrá la posibilidad de mirarse en un espejo, ¿cierto? Porque yo no quisiera ver que los jugadores cada vez se choquen más las cabezas, porque eso hace 20 años no existía. Si hubiera tanto choque de cabezas, tantos taches arriba, tantos choques violentos, o sea, eso hace parte del fútbol de hoy, de esa premura, de ese afán, del hacer todo rápido, como es la vida ya, y se traslada a la cancha. No hay que hacer rápido, no hay tiempo. No, por Dios. Entonces yo esa parte, no, yo la veo, yo veo fútbol, pero cuando veo que solamente es eso, prefiero y cambio de canal. Decía que no hablaba mucho y que ser director técnico lo ayudó a expresarse mucho más. Hoy lo noto con una capacidad para hablar, una elocuencia admirable. Sí, pero no fue mi idea. La idea mía era salirme, trabajar en algo más. Ser director deportivo, trabajar en divisiones menores, en el tema formativo. Lo de la televisión me lo propusieron por allá en 2007, 2008. Alguien me invitó en Caracol Televisión de acá. Alguien me invitó a comentar y gustaron mis comentarios, entonces ahí seguimos. Y ya me fue atrayendo porque es un escenario donde uno puede seguir ayudando a entender el juego de una forma muy neutral. Sin caer en la trampa, en la seducción de la crítica, del señalamiento, ¿no? Porque seduce eso, el estar ahí mirando a los dos lados, como pasa con algunos colegas. Totalmente. Y gente que ha estado más en el fútbol que señalan a un jugador, que señalan a un entrenador. No, lo mío no va por ese lado. Yo trato pues como me tocó trabajar 10 años en divisiones menores y entender la realidad de este país, entender la realidad del jugador. Hay que ser muy comprensivo con las limitantes que tiene nuestro juego y la valentía que tienen nuestros entrenadores, porque nuestros entrenadores han sido muy señalados toda la vida. A mí me señalaron y yo llegar ahora a señalarlos, no. Yo desde mi postura de ser muy neutral y muy comprensivo de lo que es el fútbol colombiano, y trato de analizar los aspectos tácticos, los aspectos físicos, pero trato de armar más, de ampliar más el espectro, porque me gusta hablar más de fútbol en general, del juego mismo.
y de cómo Colombia podía ser más competitivo sin perder esas raíces, ¿cierto? De hacer un fútbol más dinámico, más agresivo, sin perder esas raíces, sin que los buenos jugadores, los grandes jugadores pierdan su protagonismo, pierdan su espacio, obviamente entendiendo que ya no es pensar, ya es intuir y actuar, ya es anticipar el juego, ¿cierto? Bajo esta línea que me comentaba de no señalar o no de buscar la polémica en sí misma, sino de buscar explicar, analizar qué es lo que está sucediendo en el juego mismo, más allá de ir señalando a las personas. ¿Cómo enfocó los comentarios de la no clasificación de Colombia al Mundial? Siempre hay un espacio para la especulación y yo ahí no me meto. O sea, razones por las que salió este entrenador, por las que se perdió 3-0 con Uruguay o 6-1 con Ecuador en Quito, las razones son de adentro. Uno lo que trata de analizar es lo que ve en la cancha. Lo otro ya le pertenece al periodismo, a otro tipo de personajes que especulan y que tienen esa capacidad de especular. Hay unos que tienen más información que otros. Pero a mí básicamente me gusta de entrada en los partidos analizar, o sea, establecer bien el contexto, la cancha, el clima, las condiciones del terreno. En el calentamiento me doy cuenta de muchas cosas, en la postura del rostro también se da uno cuenta de muchas cosas. Ya en el inicio del partido el arbitraje también se analiza mucho, no de una forma canibalesca, sino tratando de ser muy formativo desde el micrófono, ¿cierto? Porque los árbitros son muy importantes en Colombia para darle ritmo al partido. El jugador colombiano engaña mucho, es teatrero, simula, y si el árbitro no los conoce, entonces está parando, y eso corta ritmo y eso nos aleja de la competitividad. Lo otro que hace parte del contexto es la figura, el 4-2, el 4-3, el 4-1, es decir, decirle rápido al televidente cuáles son, entre comillas, las pretensiones del entrenador con un 4-3, con un 4-1, con un 4-5, con lo que sea, con 2 9, con un 9, con aleros. Claro. Y uno ya conociendo las características de ciertos jugadores, uno dice, podría ser que se quiere hacer esto. Hace bloque alto, bloque medio, bloque bajo. Tiene presión tras pérdida, es un equipo. Pero uno ya por los antecedentes, uno sabe que son equipos más activos, más pasivos, más agresivos, menos agresivos, ¿cierto? Entonces uno va abriendo el contexto del uno y del otro. Les quiero comentar que micasino.com, ganar es sinónimo de micasino.com. Vive la emoción del gol en la plataforma preferida de Latinoamérica. Micasino.com. Apuesta por tus equipos favoritos, gana, cobra y celebra en micasino.com, que posee un gran mercado deportivo para que armes tu combinada y apuestes a ganar. Regístrate gratis con el código ENTREVISTA y duplica tu primer depósito para que juegues y ganes más. Micasino.com, donde jugás, ganás y sobre todo cobras. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de la entrevista con Peláez. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con el ex director técnico y comentarista de fútbol Peláez, colombiano, el de nacionalidad para los que recién se conectan. Le quiero preguntar, aprovechando su conocimiento, ¿cómo vio a Perú en el repechaje? De acuerdo a lo que nos comentó sobre su análisis, su sistema, ¿qué nos puede decir? A mí me parece que lo que hizo Gareca fue muy bueno. O sea, no es fácil el tema de la mentalización, de mentalizar, el tema de trabajar la cabeza.
porque había que trabajar primero la cabeza para que el cuerpo responda a esos estímulos, ¿cierto? Y ahí, pues, es hablar de lo mismo que hablamos ahora. Si el técnico convence con el discurso, con la teoría, y después va a la práctica, y el jugador ve correspondencia entre uno y otro, entonces se la juega. Y me parece que el jugador peruano con Gareca se la jugó, ¿cierto? Porque el fútbol peruano mostró facetas que se exigen en el fútbol de hoy: agresividad, verticalidad, orden y mucha concentración. Lo otro me parece que ya se sale también un poco de contexto, y eso lo tienen que asimilar los dirigentes. Hay que formar jugadores ya con otra mentalidad mayor, ¿cierto? Y me parece que es importante que ese abanico, ese universo de posibilidades para el entrenador se amplíe más, porque me pareció que al final se quedó corto, ¿cierto? Ese universo de jugadores se quedó un poquito corto. Pero eso pasa en Perú y eso pasó en Colombia, porque hubo una generación que te mostró la luz, que te mostró el camino, pero esa generación no podía seguir. Yo creo que ya Perú tiene un colchón sobre el cual descansar, pero no te puedes quedar dormido. Es bastante consecuente lo que dice. Una pregunta en particular para usted. ¿Le sorprendió la designación de Néstor Lorenzo como director técnico de la selección de Colombia, teniendo en cuenta que, tuvo un año muy bueno aquí en el Perú, donde hizo un gran torneo internacional con Melgar, salió campeón de la Apertura, pero lleva muy poco tiempo siendo director técnico y más tiempo como asistente? Miren, más que sorprenderme, yo creo mucho en el entrenador colombiano. No, yo no soy quien para criticar al profe Lorenzo ni decir que es bueno o malo, no me interesa. Debe ser bueno. Yo sí pensé en un momento que a Colombia iba a venir un entrenador de muy alto perfil. Ok. Un entrenador europeo, un entrenador o suramericano de muy alto perfil, porque creo que Colombia podía tenerlo. Pero si no venía un entrenador de alto perfil, pensé que iba a ser un entrenador colombiano, porque aquí no hay muchos. Me parece que el universo nuestro tampoco es tan amplio con entrenadores con perfil de selección, pero sí habían 2 o 3 interesantes para estar en la selección, Pero más allá de eso, de que ya se haya elegido al profe Lorenzo, es muy importante que el profe entienda esto que estábamos hablando siempre. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se entiende al jugador colombiano? ¿Cómo se logra que el jugador colombiano y que nuestra selección genere un potencial que se diferencie y que le marque ventaja al resto? Porque tenemos ciertos elementos que pueden ser aprovechables. El trabajo táctico ordenado también lo sentimos, porque es parte de nuestro ADN, porque fuimos educados en aquella época que ya hablamos, por allá en la época de Bilardo, de Subeldía en el hombre a hombre, o de Mujica, Jáuregui, de León, Cubilla, en el tema zonal. O sea, tenemos historia para manejar conceptos tácticos, ¿cierto? Hay varios elementos que se tienen que tener en cuenta, y es el tema de la concentración. En el fútbol colombiano el jugador se tiene que concentrar. El tema mental es muy importante, y manejar esas 2 circunstancias del jugador de afuera y el jugador de adentro. El jugador de adentro tiene capacidad, el jugador de afuera también, pero esa mezcolancia puede resultar buena, ¿cierto? Pero no solamente irnos para afuera y dejarlos de adentro, ¿cierto? Yo creo que ese universo de jugadores es importante tenerlo en cuenta, porque es amplio. Si miramos que afuera hay muchos y adentro también. Trabajar el presente es vital. El jugador que esté en las mejores condiciones, por meritocracia, en el presente debe venir a la selección. Muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad. La verdad que fue más que un placer entrevistarlo, fue un placer escucharlo realmente. No, Elo, a ti, te agradezco mucho.
Hasta la próxima. Espero que volvamos a tener la oportunidad y saludes a toda la gente en Perú. Ojalá, la verdad que siempre bienvenido en este programa y obviamente en Gol Perú para escucharlo hablar de fútbol, porque la verdad lo hace muy bien, muy bien. Espero que lo hayan apreciado tanto como yo, que les haya divertido, que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos volveremos a encontrar. La entrevista llegó gracias a micasino.com. Deposita 100 soles y te lo duplicamos gratis con el código entrevista. Regístrate ya.